tardes, iglesia. Un gusto poder encontrarnos nuevamente. Un nuevo día. Hoy martes 12 de mayo, ¿no? Sí. Martes 12 de mayo. Estamos terminando un nuevo día de ayuno. Estamos terminando un día de ayuno congregacional. Así que estamos contentos de poder terminar un día más compartiendo con la iglesia este tiempo de entrenamiento, tiempo de preparación. Ahí saludamos a los amigos que se van conectando. Karina, Graciela, Jonathan, Rosario, bendiciones. ¿Qué más tenemos por acá? Lo tenemos a Beto, Javier, Nara, Carla, Toti, Carmen, Marisa. ¡Wow! Unos cuantos. Nos vamos enganchando rápido. Muy bien. Qué bueno que podamos compartir esta tarde juntos. Así que nos preparamos porque hoy tenemos el consultorio pastoral improvisado. Tenemos algunas respuestas. Hola Mirka, Natalí, Mía. Respuestas improvisadas no, están pensadas, Hola José. Que el Señor les bendiga. ¿Quién más tenemos por el Face? Lo tenemos a Chiche. Bendiciones. Marce también está conectada. Toti, Carla. Sí. Muy bien. Ahí se van conectando. Espectacular. Ahí se conectó Mire. Saludamos a Mire, que tiene la manito, dice saludar. Saludamos. Muy bien. Ahí están todos sumando. Están todos sumándose. Perfecto. Ahí se sumó Mónica. Buenísimo. Lucas también se unió. Espectacular. Mía dice hola, soy Rosa. Hola Rosa. Hola Nora. Cecilia ahí también saludando con su manito. Muy bien. Estamos ahí todos conectados. Espectacular. Buenísimo que nos podemos sumar en esta tarde. Y como te decía, estamos terminando un nuevo día de ayuno congregacional. Hola Valenchu. Y ahí estamos. Ahí se sumó Blanca, Paola. Espectacular. Terminando un día más de ayuno congregacional, tiempo de entrenamiento, tiempo de preparación, en el cual el Señor nos ha metido, nos ha inmerso en un tiempo especial que como iglesia tenemos que vivir para que cuando termine la cuarentena, cuando pasemos la pandemia, seamos la iglesia que nuestra sociedad necesita. Seamos la iglesia que nuestros vecinos necesitan. Que podamos estar a la altura y con todo lo que Dios quiere para que seamos una iglesia de influencia. Ahí se sumó Silvia. Muy bien. ¿Cuántos amigos que se van sumando hoy? Espectacular. Tenemos alguien más por acá. Ahí la tenemos a Lourdes desde Intendente Alvear, La Pampa. Excelente, Lourdes nos acompaña siempre, a la mañana, a la tarde. Linda iglesia la de Intendente Alvear, los hermanos allá, les mandamos un cariño enorme. Tuvimos la oportunidad de estar hace poco, ¿no? Hace unos meses atrás, en La Pampa. Sí. Pasa que con la cuarentena ya medio como que perdés la noción del tiempo, pero el año pasado estuvimos compartiendo ahí con los hermanos de Intendente Alvear en La Pampa, un lindo grupo de hermanos que sirven fielmente allí en ese lugar. Así que les mandamos un cariño grande. Ahí lo tenemos también a Carlos que se sumó. Ahí lo tenemos a Hugo Dante. Abrazo, Hugo. Un loco lindo, Hugo. Qué grande, qué bueno que nos esté acompañando. También la tenemos a Shirley, a Cristina, que se van sumando. Buenísimo. Bueno, vamos a orar. Ahí Santi, espectacular, Santi se sumó también. Excelente. Vamos a orar, así podemos empezar a compartir este tiempo de algunas respuestas que tenemos. También se sumó Nati. Ahí también. Alcancé a ver justo que se iba borrando. Karina. Vamos a orar. Vamos a entregarle nuestras cargas al Señor y antes de terminar y despedirnos vamos a orar nuevamente. Oramos a nuestro Dios.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por este tiempo que podemos compartir como familia, como iglesia. Señor, te pedimos que en este tiempo de comunión que podemos compartir, Señor, a través de las redes, vos nos estés hablando, Señor, y trayendo entendimiento de los tiempos que tenemos que vivir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué pensás de las preguntas que nos pasaron? Y la mayoría son preguntas espirituosas, diríamos. Sí, sí. Quizás en otro podemos hacer sobre la familia. Y este es bastante espirituoso. Bastante espirituoso el tema. Así que bueno, agarrate fuerte porque tal vez la pregunta que hizo alguien es una pregunta que vos te estás haciendo. Así que bueno, ¿vamos con la primera? Vamos con la primera. La primera que recibimos dice, ¿cómo poder ayudar a las personas que no pueden perdonar, que tienen raíz de amargura? Bueno, complicado, porque la realidad es que el no poder perdonar me parece que es más habitual de lo que pensamos, ¿no? Sí. ¿Cómo poder ayudarlas? Qué buena pregunta. Y las preguntas muy buenas, por lo general, no siempre tienen una buena respuesta. Es así nomás. Así que bueno, vamos a tratar de responder. Cuando pensamos en cómo poder perdonar, primero hay que entender lo que es el perdón, ¿no? Porque no es fácil ayudar a las personas que no pueden perdonar, porque el perdón es una decisión personal. O sea, yo no puedo decidir perdonar por otra persona. Por otro lado, el perdón es una emoción. No. No. Pero yo a veces no siento perdonar. Y hay que perdonar igual, eso es lo que nos habla la palabra, que hay que perdonar igual, aunque no sienta, aunque no tenga ganas, aunque el otro parece que no se lo merece, la palabra nos incita, nos anima, nos exhorta a que nosotros podamos perdonar. Y cuando perdonamos ocurre algo que trae libertad a nuestras vidas. Y después, por supuesto que también trae libertad sobre la vida de aquella persona con la cual nosotros nos sentimos afectados, nos sentimos en malestar. Pero en primer medida, el perdón trae ganancia para nuestras vidas. O sea que el perdón yo no lo puedo sentir, no puedo, nadie puede sentir el perdonar. O sea, si alguien a vos te dice, no, porque vos tenés que sentir que tenés que perdonar, eso es zaraza, porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es un acto de obediencia, ¿no? Entonces la realidad es que para poder ayudar a aquellas personas que no pueden perdonar, hay que explicarles estas cosas. Mirá, no se trata de si sentís o si querés, es un acto de obediencia. Jesús dijo que teníamos que perdonar. El otro día hablábamos algo del perdón, ¿no? Y en el Padre Nuestro, Jesús habla del perdón y nuestra oración es, Señor, perdonanos a nosotros como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y Jesús vuelve sobre el tema y dice, porque si no perdonan a quienes los ofenden, vuestro Padre Celestial tampoco los perdonará a ustedes. O sea que la vara para medir el perdón que yo quiero recibir está sobre la base del perdón que yo puedo ofrecer. Entonces, como te decíamos, no es fácil. Y más que no puedan perdonar, la realidad es que no se quiere perdonar. No se quiere perdonar. Acá, querer no es poder. O sea, vos no querés, chao, fuiste. No se trata de si puedo o no puedo, se trata de si quiero o no quiero, ¿sí? Un poco lo que decía David recién es, muchas veces nosotros creemos que le estamos haciendo un favor a la otra persona, ¿sí? No, si yo lo perdono le hago un favor a la otra persona. La realidad no es así, no es así. En Mateo 18, no lo vamos a leer, pero vos ahí en Mateo 18, a partir del versículo 15, Jesús habla bastante del perdón, ¿no? Y dice que si hay un hermano que te ofende, que peca contra vos, le tenés que llamar la atención y decir, mirá, che, esto me molestó. Si no te escucha, llama a alguien más que te ayude y que sea testigo de estas cosas. Y si aún así no entiende, lo tenés que dejar y tratarlo por gentil, por incrédulo. Así de simple es lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Con lo cual,
Muchas veces hay gente que dice, no, yo no necesito que me pidan perdón. Bueno, esta es la actitud que Jesús está justamente diciendo que no es buena, ¿no? Porque muchas veces hacemos hincapié en aquel que no puede perdonar, pero pocas veces vemos a aquel que no quiere recibir el perdón de alguien. No, a mí nadie me tiene que pedir perdón. Bueno, eso es una falsa humildad. Eso es una falsa humildad. Y dice el Señor que la persona que persiste en esta actitud de no querer recibir el perdón que alguien le está ofreciendo, es incrédulo, directamente, así. Y después de esto es el famoso pasaje donde Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿No? Y dice 70 veces 7. O sea, nada. Ahora, meto este bocadillo porque me quedó ahí, no lo teníamos anotado. ¿De dónde sale 70 veces 7? Esto es interesante, porque cuando en Génesis, ¿se acuerdan? Que Caín mata a Abel, y Caín es desterrado, y dice, está bien, yo voy, pero dice, 70 veces 7 será vengado el que me hace daño a mí. Lo que necesitamos es esta intercesión, ¿no? Ir delante del Padre pidiéndole a Dios que nos ayude a estar juntos en esta etapa espiritual también. Pero a veces podemos ir a destiempo y necesitamos la ayuda del otro que interceda. Muy bien, así es. Bueno, hay muchos comentarios ahí por el Instagram. Ya estamos con Facebook de vuelta. Cargó. Un día de esta cuarentena el Facebook quiso trabajar. Así que pueden ir avisando ahí al resto que el Facebook ya está otra vez enganchado. ¿Sí? Muy bien. Sí, en realidad siguen siendo ahí una respuesta que creo que leí que decía ya no son más cónyuges. En realidad sí, pero tiene que ver con este crecimiento personal que cada uno vamos teniendo en nuestra fe. No siempre estuvimos de la misma manera y no quiere decir que eso nos hacía estar separados, simplemente que cada uno estaba en un tiempo diferente de crecimiento, de proceso con Dios, y entonces quizás el otro tenía que esperar algunas cosas, ¿no? Se trata de eso, en el matrimonio somos uno, pero también tenemos esta individualidad de que vamos creciendo a veces en distintos tiempos, y también tiene que ver con las situaciones que nosotros teníamos antes, las vivencias, o sea, hay un montón de factores que hacen que a veces no podamos ir a tiempo, pero sí saber que es importante, que cada uno tiene que entregarle a Dios personalmente de forma individual y cortar cada uno con las cadenas que viene trayendo en la vida. Sí, hay algunos comentarios. Es cierto, hoy la gente no se casa, pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. En la antigüedad no existía registro civil, ¿no? Y lo que había era la unión, y se hacía una fiesta de casamiento donde socialmente se reconocía ese matrimonio y eran cónyuges. A ver, los que están en concubinato tienen que arreglar esa situación porque delante de Dios es pecado, ¿sí? Es fornicación. Ahora, llegan a ser una sola carne también, porque hay una unión no solo física sino espiritual. Pero ese sería otro tema y tal vez lo tendríamos que ahondar. Yo les digo, cada pregunta de esta podría dar para un seminario de una semana más o menos. Pero bueno, seguimos con la otra, avanzamos porque si no vamos a estar en problemas. Alguien preguntó, yo quiero saber cómo encaja en los tiempos nuestro presente y sobre el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ahí necesitamos un teólogo que venga y nos explique, pero vamos a tratar de hacerlo rápido, simple. El arrebatamiento, la palabra habla de eso, y en algún momento los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios va a ser arrebatado. ¿Qué quiere decir? Es cuando Jesús dice, porque van a estar dos haciendo, uno será quitado y el otro será dejado, ¿no? Uno será quitado y otro será dejado. La parábola de las 10 vírgenes habla de esto. Viene el novio, 5 vírgenes entran con él y 5 quedan afuera por haber sido negligentes. El tiempo presente, ¿qué tiene que ver esto? O sea, en los tiempos del fin el Señor Jesucristo va a volver triunfante.
la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo va a suceder el arrebatamiento? ¿Antes o después de la gran tribulación? Bueno, hay dos posiciones, una que es pretribulacionista y otra que es posttribulacionista. Una dice que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación y otra dice que no, que la iglesia va a pasar por la tribulación y después viene el arrebatamiento. Bueno, las dos posiciones tienen fundamento bíblico para poder decir lo que dicen. La realidad es esa. En Apocalipsis todo nos hace entender que la iglesia va a pasar por la tribulación, porque dice que durante la tribulación la iglesia va a ser perseguida, ¿sí? Pero Dios va a mantener en cuidado a la iglesia. Va a proteger a la iglesia. Exacto. Va a haber una protección sobrenatural sobre el pueblo de Dios en medio de la tribulación cuando el pueblo de Dios sea perseguido por los ejércitos del anticristo. Ahora, hay otras bases bíblicas donde el Señor dice que Él viene a buscar a los suyos, ¿sí? Y después vienen todas las tribulaciones. Creo que nosotros no nos tendríamos que preocupar por esto. ¿Por qué? El día que ocurra nos vamos a enterar. O sea, si la iglesia no pasa la gran tribulación, gloria a Dios, amén, vamos todo con Él, listo. Si la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, no te hagas problema porque la Biblia dice que va a ser protegida por Dios. Entonces la realidad es, antes o después, vamos a salir victoriosos. Lo que tiene que importar es el fin de la película. El fin de la película dice que la iglesia va a reinar juntamente por la eternidad con Cristo Jesús. Vamos a ser parte de las bodas del Cordero. Somos la invitada de honor. La iglesia es la invitada de honor a las bodas del Cordero. Así que con tribulación, sin tribulación, vamos a vencer y vamos a reinar con Cristo. Entonces, ahora, el presente es, entendemos en este tiempo que es lo que habla de Mateo 24, el principio de males, que habla de guerras, que habla de hambres, que habla de pestes. Y esto es el principio de males. Y después va a haber la gran predicación del Evangelio a todas las naciones, ¿no? Viene un gran avivamiento, va a haber una gran cosecha de almas. Por ejemplo, Apocalipsis dice que esto se va a dar ahí cuando está la tribulación, cuando el Señor venga antes del juicio y todo eso. Tendremos que hacer un estudio de Apocalipsis para poder hablar de todo esto. Pero ni la tribulación ni el arrebatamiento tienen que ser algo para que nos preocupe ni para que nos dé temor, sino por el contrario, tiene que ser un acontecimiento que nos genere expectativas, Este es un tiempo de preparación. Volvemos a la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Había unas que estaban preparadas y otras que no. Bueno, cuando el Señor venga tiene que encontrar a la iglesia preparada, con tribulación o sin tribulación. Estar preparados, entendemos que también es ser parte de eso, de ser entendidos en los tiempos, ¿no? Si nosotros no nos preparamos para vivir esto y no nos preparamos para vivir la vida cristiana, en realidad no estaríamos siendo entendidos de los tiempos y poder ver que Dios nos paró en este tiempo y nos llevó a estar dentro de nuestras casas y a vivir todo lo que hemos vivido durante estos 50 días y cuando salimos ya con total libertad, no podemos decir que hemos sido procesadas en algunas áreas, que Dios nos ha estado trabajando, que Dios ha estado hablando a nuestro corazón. En realidad fueron días de estar en cuarentena, que no los hemos aprovechado. Entonces lo importante de este tiempo es ser entendidos en esos tiempos y saber que Dios nos está queriendo hablar. Amén. Y pensando en el tema del tiempo de la tribulación, hay que recordar que cuando sea el día del gran juicio, ahí va a venir la separación del trigo y la cizaña. Lo que este tiempo, este presente y pensando en el tiempo venidero, en los últimos tiempos, lo que va a quedar claro es que la iglesia está formada por dos, necios y sabios, prudentes y negligentes, trigo y cizaña. Y los últimos tiempos lo que va a pasar es que va a quedar manifiesto quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los que se van a ir con Él. Muy bien. Como decíamos, otra semana para estudiar todo esto de los tiempos finales. ¿Alguien más pregunta?
Y dice, y habla sobre las aflicciones. Dice, yo no soy un santo. Ya con eso empezamos bien, bien nos metemos de lleno. A ver, somos santos porque el Señor Jesús nos ha declarado santos. Amén. Por medio de su sacrificio hemos sido declarados santos por Dios. Entonces somos santos, somos apartados para un servicio a Dios. Dice, y también estuve del otro lado y también afligí. Pero la palabra dice que vamos a recibir aflicción en el mundo. Pero en la iglesia hay veces que se recibe más aflicción que en el mundo. Chupate esta mandarina. A la pelotuá. Complicado el tema, ¿eh? ¿Cuántos se han ido de iglesias por heridas recibidas, no? La realidad es que somos personas, ¿no? Y a veces tenemos ese concepto de que cuando nosotros conocemos a Jesús, mágicamente cambia nuestra vida, nuestra realidad, y pasamos a ser los santos de la aureola. Y la realidad es que eso está muy lejos, ¿no? O sea, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder que puedan ir surgiendo esos cambios que tienen que ser. Y así llegamos a la iglesia, o sea, con un montón de costumbres, de hábitos, de cosas que traemos. Entonces, y los otros hermanos de la iglesia pasa lo mismo, ¿no? Vienen con todo su bagallo de un montón de cosas, de situaciones que han vivido y nos encontramos ahí. Entonces, en el hacer cosas, en el compartir ministerialmente, generalmente surgen situaciones de roces, ¿no? Surgen problemas interpersonales unos con otros. Y ahí es donde se producen las heridas. Lo importante es poder hablarlo, solucionarlo, orarlo, y no darle el mayor lugar para que eso termine entre nosotros en división. Así es. A ver, dentro de la iglesia se reciben heridas, ¿no? En momentos de guerra o de un enfrentamiento de armas, a eso se le llama fuego amigo. ¿Qué quiere decir? Que te reventó el que tenía que estar cuidándote. Así, lisa y llanamente. Ahora, la iglesia es perfecta porque dentro de la iglesia hay personas imperfectas, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que tener un poco lo que decía Debbie recién. A veces creemos que porque pasamos el umbral del templo, ahí automáticamente cayó sobre nosotros un halo de perfección que nos hace inmaculados y que ya está. La realidad es que no es así, lo sabemos. Y como digo siempre, si estamos en la tierra, si estamos pisando la tierra, es porque Dios está trabajando con nosotros. La obra no terminó, con lo cual lo más probable es que metamos la gamba. Y la realidad es que donde hay relaciones interpersonales va a haber heridas. Lo decíamos hace unos minutos antes. La palabra nos dice que tenemos que perdonar a los hermanos. ¿Por qué será? Porque vamos a tener muchos de estos conflictos. Lo que pasa es que nosotros también traemos desde afuera, desde antes de conocer al Señor Jesús, tenemos como ese preconcepto de ver a la iglesia que los que van adentro, que los que van a la iglesia son todos santos y no les permitimos ninguna equivocación y no les permitimos que fallen o que tengan algún pecado, ¿no? Entonces no es que le tenemos que permitir, pero es con el entendimiento de que esa persona no va a cambiar de un día para otro, que hay un montón de cosas que necesitan ser sanadas, restauradas de parte de Dios. Entonces esa idea que a veces tenemos cuando no conocemos a Jesús, cuando conocemos a Jesús seguimos teniendo esa idea, no hemos cambiado nuestra manera de pensar ahí. Entonces como seguimos pensando que adentro de la iglesia, por una varita, nos convertimos en santos, y en realidad es que tiene que ver, o sea, somos santos porque Jesús nos hizo santos, pero nuestros hábitos y nuestras costumbres van cambiando en ese caminar con Jesús y en ese proceso que siempre hablamos, de transformación. Así es. Y lo otro que hay que pensar es en el concepto de aflicción. En la pregunta decía, en el mundo van a recibir aflicción. No, y es bíblico. Jesús dijo, en el mundo van a
van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, la aflicción, según el diccionario, o sea, según la Real Academia Española, que es la que rige nuestro lenguaje, ¿sí? La aflicción dice que es una molestia o sufrimiento físico, tristeza o angustia moral, es preocuparse, es inquietarse, ¿no? Es sentir un sufrimiento físico o pesadumbre moral. Vos fíjate qué interesante es esto, que la aflicción viene por alguna afección física o por el ánimo. Las aflicciones no son situaciones. Las aflicciones no es lo que las otras personas hacen. La aflicción es cómo yo reacciono ante lo que los otros hacen o ante las situaciones que yo tengo que vivir. La aflicción tiene más que ver con la manera en que yo reacciono que con una situación determinada. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es pensando en esto que hablábamos, ¿no? De cómo el mundo ve a los cristianos y cómo los vemos nosotros. La aflicción tiene que ver cuando yo pienso como el mundo piensa. ¿Por qué? Porque el mundo piensa justamente que si estás en la iglesia, ya está, todo lo que haces, vos te portás bien. O sea, no me podés ofender a mí. Bueno, la realidad es, el mundo piensa de esa manera. Jesús dice, perdonen a vuestros hermanos. Con lo cual quiere decir que es muy probable que en el ámbito de la iglesia, en la vida de iglesia, nosotros seamos ofendidos por nuestros hermanos. Entonces la aflicción tiene que ver más conmigo que con la otra persona, ¿no? Entonces, cuando yo soy ofendido, dice la palabra, yo tengo que ejercer perdón, tengo que perdonar, no me tengo que afligir, no me tengo que preocupar. Entonces yo contrarresto la forma en que el mundo piensa con los principios del reino que Dios ha establecido. Tal vez quedan preguntas, pero seguimos. Cambiamos, nos vamos a la vida ministerial ahora. Esto es lo lindo de las preguntas, que no te encajonan, sino que vas. Dicen, si estamos en el ministerio correcto, damos frutos, ¿verdad? Sí. Sí. Respuesta básica, listo, ya está, aprobamos. Ah, no, pero sigue, ahí se complica. Dice, pero si no lo estamos, o sea, si no estamos en el ministerio correcto y no damos fruto y no nos damos cuenta, ahí se complicó. Yo pensé que era fácil esta, pero no. A ver, si no nos damos cuenta es porque tal vez no estamos buscando frutos, ¿no? Algo así. En términos criollos, ¿cómo sería? No nos interesa. Sí, o no estamos buscando saber si estamos ejerciendo el llamado que Dios nos hizo. O sea, si no estamos dando frutos, algo está pasando. Y si no estamos en el ministerio correcto, y capaz que puede ser porque llegamos ahí porque hay amigos, porque nos sentimos cómodos, porque el pastor me puso, o porque nos pusieron, o porque nos relacionamos ahí y entonces nos queremos quedar con ese grupo de gente. Pero si no estamos haciendo o viviendo para lo que Dios nos llamó, en realidad, o sea, no estamos dando el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Claro. Ahora, lo que hay que entender es que siempre se da fruto. Siempre hay fruto. Puede ser un fruto bueno o un fruto malo. En Mateo 7, Jesús habla de los frutos. Y dice, por sus frutos los van a conocer. O sea que siempre va a haber fruto. El tema del ministerio muchas veces tiene que ver con la estima personal, ¿sí? Y a veces el ministerio termina siendo una recompensa de autosatisfacción, ¿sí? Me siento bien haciendo esto. Entonces los frutos no me importan tanto. Mientras yo me sienta bien, vamos que vamos, dale que va para allá. O tiene que ver porque sé hacer eso, entonces estoy en el lugar ocupando ese lugar porque lo sé hacer. Pero en realidad puede ser que lo sepamos hacer porque tenemos un don, un talento natural y porque lo estamos haciendo en otros lugares. Entonces nos sentimos cómodos haciendo eso. Pero no tiene que ver con nuestro llamado y no tiene que ver con nuestros dones.
Claro, porque la otra pregunta que se enlaza con esto es cómo nos damos cuenta de los dones, ¿no? Y lo que hay que diferenciar es los dones y los talentos, ¿sí? Los talentos son naturales y los dones son espirituales. Los dones tienen que ver con lo que el Espíritu Santo hace por medio nuestro, ¿sí? Y los dones son para usar en el ámbito de la iglesia, para crecimiento del cuerpo. A veces es común escuchar a los curanderos, las curanderas que dicen que Dios les dio el don de poder sanar. Pero un don de Dios fuera de la iglesia no es don. Por eso en la iglesia no hay curanderos. Todas las personas tenemos talentos naturales. Nacemos con un talento, o sea, tenemos algo en los cuales nosotros nos desarrollamos y nos sale bien y nos gusta y lo podemos hacer, ¿sí? Pero tiene que ver con algo natural que ya viene con nosotros. Hoy podríamos decir que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Podríamos decir que tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con eso que nos sale bien, que no nos cuesta y que podemos hasta decir que disfrutamos de hacerlo. Pero no es algo espiritual, es algo natural que Dios nos dio a todas las personas. Ahora, los dones tienen que ver con algo espiritual que Dios nos ha regalado. Es un regalo que Dios nos dio y dice la palabra que por lo menos uno tenemos. Así es. Como mínimo. Sí. Y como te decía, los dones son para usar en el ámbito de la iglesia, ¿sí? Y tiene que ver con el crecimiento del cuerpo. Los dones que yo tengo le ayudan al otro a crecer. Y los dones que la otra persona tiene me ayudan a mí a crecer. Entonces nosotros tenemos que entender esto. El talento natural no necesariamente ayuda al otro a que crezca, ¿no? Es como a veces decimos en la iglesia que tenemos el sistema de engranajes, ¿sí? En ese sistema de engranajes que cada uno de nosotros somos como parte de la iglesia, hacemos que todo este sistema funcione. Bueno, funciona con el llamado de cada uno, funciona con el ministerio que cada uno está desarrollando y funciona también a través de los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Entonces, el sistema de engranaje lo que hace es una ruedita se mueve y hace mover a las otras. Justamente, nos vamos apoyando. Y va corriendo ese sistema de engranajes que es la iglesia, si pudiéramos compararlo de esa forma. Así es. Por ejemplo, yo puedo tener un talento natural para la música, ¿sí? Agarro la guitarra, toco, canto, ¿no? Toco la guitarra, vamos a dejarlo ahí. Pero los dones espirituales tienen que ver con el ejercicio constante de estos dones. Si vos, esto daría otra vez para un seminario. Romanos 12... 1 Corintios 12, ahí habla de los dones espirituales. Vos léelo, buscalo y ahí te explica. Pero, por ejemplo, yo puedo tener dones de discernimiento, ¿sí? Dones de profecía, y los puedo usar por medio del ministerio de la música, ¿sí? La música es un canal, es un medio para que los dones se manifiesten. Y puede ser que yo esté trabajando o ministrando dentro de lo que es el área de alabanza y adoración dentro de la iglesia, porque tengo también talentos naturales que me ayudan a cantar, a tocar un instrumento con mayor facilidad. Ahora, lo que va a hacer desde lo espiritual son los dones. Lo que se va a manifestar ahí y va a dar frutos son los dones. Como decía Daniel, tiene que ver quizás con el de profecía, discernimiento, que van a manifestarse en medio de la alabanza y de la adoración, pero no cantar o tocar un instrumento tiene que ver justamente con dones espirituales. A veces cuando llega un docente a la iglesia, uno dice, bueno, lo vamos a poner en el ministerio de enseñanza, puede ser que sea con niños, puede ser que sea con adultos, y en realidad la enseñanza también es un don espiritual. Que yo haya estudiado magisterio y que me esté capacitada en lo que es educación, no significa que tenga el don de enseñanza. Y a veces vienen maestros y no siguen en la parte de educación o de enseñanza dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estudiaron eso, pero eso no los hace quizás que tengan el don. Son dos cosas separadas. Porque la enseñanza es impartir la palabra de Dios, no conocimiento. Como así también yo puedo saber mucho de Biblia,
¿sí? Porque estudié 350 millones de años Biblia, pero eso no quiere decir que yo tenga el don de sabiduría. Es simplemente conocimiento. ¿Sí? O que yo sea contador no quiere decir que yo tenga el don de administrar. Porque una cosa es administrar recursos del reino de Dios y otra cosa es administrar recursos del mundo. Son dos cosas distintas. Entonces, siempre uno tiene que hacer la diferencia. Pero los dones se ejercitan y muchas veces nos vamos a equivocar. Pero lo que es cierto también es que los dones no se perfeccionan. A veces la gente cree que uno tiene que estudiar para perfeccionar los dones que tiene. Dice la palabra que todo don perfecto viene de Dios. Por lo tanto, los dones espirituales, como son del Espíritu Santo, yo no puedo perfeccionar al Espíritu Santo. Él me perfecciona a mí. Entonces la realidad es, dejemos que el Espíritu de Dios haga lo que Él quiera con uno. Lo que podemos hacer es sí aprender a usarlos. Y quizás en ese aprender a usarlos también nos equivocamos muchas veces. Pero nosotros vamos a aprender a usar esos dones para poder ministrar dentro del cuerpo de Cristo. Sí, bueno, da para hablar muchísimo. Yo estoy seguro que en el Instagram se nos va a cortar porque viste que a la hora te corta. Pongan así si quieren que sigamos, y si se corta se vuelven a conectar, me prometen que se vuelven a conectar, y nosotros seguimos con las preguntas. Si no, en unos minutos tenemos que ir cortando porque se nos corta la hora de Instagram. Hagan así con el dedito y nosotros sabemos si seguimos o no. Van apareciendo deditos. Bueno, seguimos entonces. Muy bien. La otra pregunta tiene que ver con una experiencia personal. Dice, una vez vi, aunque estaba con varias personas, una especie de animal de color horrible y pezuñas gigantes arrastrándose. Luego el pastor con quien estaba ministrando le dijo a una persona en ese momento que había sido liberado del espíritu de muerte. Pregunta, ¿vi el espíritu de muerte? Puede ser que sí, que lo haya visto esa persona, o puede ser que sea otra cosa, pero creemos que sí. Ahora, lo que tenemos que saber es que el espíritu de muerte no siempre los espíritus, los demonios, no siempre se van a manifestar de la misma manera. Satanás es padre de mentira, dice la Biblia. Así que si es mentira, hay engaño y se va a mostrar, porque se va a mostrar de distintas formas. Puede ser que sea como en este caso, ¿no? Que vio un bicho feo, qué sé yo, pero a veces también el espíritu de muerte se presenta a través de un olor, puede ser que se presente a través de una imagen como una silueta de algo blanco, o sea, puede variar, porque en realidad él es mentiroso y como nos quiere engañar, en realidad nos va a hacer creer una cosa que quizás no es tan bien. A veces un espíritu de muerte no se manifiesta con algo visual, sino con sentido, un frío intenso en el ambiente. También. ¿No? También se puede manifestar. ¿Qué queremos decir con esto? Puede ser que hayas visto el espíritu de muerte, pero no siempre va a ser igual, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Y lo que uno tiene que pedir ahí a Dios es discernimiento. Hablando justamente de los dones, uno tiene que pedir discernimiento para poder discernir. Es el don espiritual, discernimiento de espíritus. ¿Sí? Está ahí en 1 Corintios 12. Entonces, uno tiene que pedir al Señor que dé discernimiento de esto. Si yo no tengo el don de discernimiento, yo igual le puedo pedir a Dios discernimiento de espíritu. Acordate, el don siempre va a ser un ejercicio constante. Ahora, una manifestación de un don espiritual puede ser algo que es puntual porque lo necesito en ese momento. Que Dios me revele, en este caso, por ejemplo, discernimiento de espíritu. Y el mundo espiritual no se mueve por fórmulas. Entonces, la realidad es, en algún momento yo puedo discernir algo, pero no quiere decir que siempre se manifieste de la misma manera. ¿Algo más de esto? No. No. No hay que tener miedo a estas cosas. No hay que tener miedo. Yo doy gracias a Dios porque no veo esas cosas, entonces no tengo problema. Pero los que sí tienen, que ven el mundo espiritual, saben más de esto. Dice, también sentí varias veces mientras ministraba en la alabanza el agitar de alas. Sí, la realidad es que sabemos que en los tiempos de alabanza, de oración,
hay una manifestación de la presencia de Dios y en muchos casos también hay una manifestación de la presencia del enemigo. Y parece que las dos cosas ocurren en el mismo lugar y en ese mismo tiempo. Por supuesto que Satanás está vencido, eso es lo que habla la palabra, que es lo que nosotros creemos. Jesús lo venció cuando murió y Satanás está vencido, pero él sigue manifestándose. Parece que a él no le llegó a oídos de que él está vencido, y eso definitivamente va a ser así cuando vuelva el Señor Jesús otra vez, ¿no? Ahí, o sea, Satanás se va a dar por enterado que completamente está vencido. Eso lo declara la palabra, lo declara Apocalipsis, Isaías, ¿no? O sea, hay una declaración que dice que Jesús va a volver, y cuando vuelva a buscar a su iglesia, Satanás se va a dar por enterado que realmente está vencido, pero él sigue manifestándose en este tiempo. Así que en esos tiempos de alabanza y de adoración, realmente el enemigo también se manifiesta, y también se manifiesta de una manera impresionante la presencia del Espíritu Santo. Y puede ser que en ese tiempo se haya escuchado como el mover de muchas alas o el mover de muchas aguas, ¿no? O haya personas que tengan diferentes visiones. Sí, durante la alabanza hay un movimiento espiritual que no siempre somos conscientes de que eso está ocurriendo, ¿sí? Hay gente que tiene una sensibilidad espiritual distinta y puede percibir estas cosas. De hecho, cuando uno lee en Apocalipsis la adoración en el cielo, habla que hay querubines, que hay ángeles, que hay seres alados que vuelan alrededor del gran trono de Dios. Entonces la realidad es que estas cosas se pueden ocurrir, pueden suceder. O sea, se da. Y esto está enlazado con la otra parte que cuentan también testimonio. Y dice: en grupo de crecimiento, en plena oración, escuché un perro ladrar adentro de la iglesia, pero casi al lado nuestro, y otra vez en la alabanza, una risa fuerte y muy burlona. Después habían dicho que había personas que habían venido como a molestar. Yo eso no lo sabía. Y cuando pregunté si alguien más había sentido la risa, alguien más había sentido lo mismo que el ladrido, solo una persona. Mi pregunta es, ¿qué sería todo eso? Bueno, parte de lo que venimos diciendo. Hay un mundo espiritual que se revela, que se manifiesta, y a veces tiene que ver con esto. O sea, se manifiesta con imágenes, se manifiesta con sonidos, con ruidos, se manifiesta también con olores, se manifiesta generando un malestar en aquellos que están. Así que hay un mundo espiritual, así como se manifiesta el poder de Dios y nosotros lo vemos y lo sentimos y tenemos esa sensación a veces en nuestro cuerpo de que Dios se está manifestando y nos trae tanto agrado y lo disfrutamos, así también se manifiesta el mundo espiritual desde Satanás, que no nos da justamente agrado, ¿no? Y nos hacen sentir mal. Siempre que algo ocurra, una manifestación espiritual ocurra en tu vida, en tus percepciones espirituales, lo que tenés que estar siempre en claro es lo siguiente: si algo es de Dios, va a infundir paz en tu vida, ¿sí? Cuando Dios se mueve, va a traer paz, el resultado es paz. Si estamos hablando de la alabanza, de la adoración, va a haber gozo, va a haber algo que a vos te haga querer estar más aún en la presencia de Dios. Si es algo el enemigo, va a traer inquietud, va a traer intranquilidad, va a traer confusión. Entonces uno puede discernir de acuerdo a la percepción que uno va teniendo, si lo que uno está percibiendo en el espíritu es de parte de Dios o es de parte del enemigo, ¿sí? El enemigo puede imitar manifestaciones que tienen que ver con las cosas de Dios, pero no puede imitar el resultado del obrar de Dios en tu vida. Entonces eso es lo que uno tiene que siempre tener claro. Si la resultante de lo que estoy viviendo no es paz, no es gozo del Señor, no me hace sentir pleno en el momento que estoy viviendo, es probable que el enemigo esté interfiriendo en ese momento. Entonces lo tengo que desechar. Dice la palabra que el enemigo se disfraza de ángel de luz. O sea, entonces uno tiene que tener cuidado. A veces hay gente que dice, no, porque vi un ángel blanco y está bien, hay que discernir en el espíritu si es de Dios o no es de Dios, ¿no?
Y una de las cosas que quizás también es importante cuando nosotros compartimos estas cosas dentro del ámbito que lo tenemos que compartir, ¿no? Lo compartimos con los líderes del ministerio, los compartimos con los líderes de grupo, lo compartimos con los pastores. Lo que va a hacer eso es que nos va a permitir a nosotros también darnos cuenta y discernir qué es lo que estuvimos viendo cuando todavía quedamos en ese estado de dudas, ¿no? A veces vemos un mundo espiritual porque también Dios nos deja ver ese mundo espiritual, porque quiere que nosotros sepamos qué es lo que está ocurriendo, porque nos lleva a interceder, porque nos lleva a hacer guerra espiritual. Entonces también es importante que nosotros podamos compartir estas cosas que estamos escuchando, que estamos viendo en el lugar adecuado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber de qué se trata esto. Muy bien. Antes de seguir, falta un minuto para que se corte Instagram. Si les parece, lo cortamos y conectamos de vuelta, así no se corta en medio de lo que estamos hablando, ¿sí? Así que bueno, todos los Instagramers que están del otro lado, estén atentos, cortamos y enganchamos de vuelta, ¿sí? Ahí vamos. Engánchese, todos pusieron así con el dedito, ¿eh? Sí. Los esperamos de vuelta. No es recreo. No hay break. Bueno, ahora los facebookeros que están conectados del otro lado, esperemos a los instagramers para que se vuelvan a conectar. Así que bueno, ahí dice que está avisando a los seguidores que estamos empezando. Bueno, ahí ya se empezaron, exacto, buenísimo. Perfecto, ahí va, salen todos como tiro, perfecto. Bueno, aguantamos unos segundos, más o menos cuando tengamos el contador en los que estaban antes, ahí largamos. Vamos que va sumando, ¿Están siendo claras las respuestas? ¿Sí? ¿Está aclarando algunas ideas o más o menos? Mira, por lo menos se están sumando de vuelta, así que esperemos que estén entendiendo. Así que... Si no, llamamos al pastor que lo aclare. Sí, llamamos a alguno que sepa y listo. Algún amigo por ahí que sepa, debo tener. Ahí se conectó Eduardo Donadío, no sé si está, pero bueno, podemos preguntar. Va. Claro. Algún pastor conocido que se haya conectado, le tiramos la pregunta a ver qué nos dice, ¿viste? Hay que tirar un salvavidas por algún lado. Bueno, ahí se van conectando. Bueno, ¿seguimos? ¿Sí? Bueno, en realidad ya está, terminamos. No, mentira, chiste. Queda una pregunta, pero que va a despertar también interrogantes posiblemente. Dice así: ¿qué diferencia hay entre una maldición generacional de padre a hijo y un pecado que no pasa de padre a hijo? Vamos de vuelta. ¿Qué diferencia hay entre una maldición generacional de padre a hijo y un pecado que no pasa de padre a hijo? Entonces, bueno, ahí también, o sea, tendríamos que hablar de guerra espiritual y liberación y todo eso, podríamos estar 10 días seguidos hablando, pero no es la idea. Vamos a ver de hacerlo rápido. Bueno, ahora tenemos 1 hora más con Instagram, así que podemos... No, si no ya... Muy bien. Hay maldiciones familiares que por lo general se manifiestan en herencias que tienen que ver con enfermedades o sucesos que ocurren a padres, hijos, nietos, desde el bisabuelo hasta el bisnieto viene repitiéndose una cosa. Pueden ser, por ejemplo, divorcios en la familia, problemas laborales, enfermedades. Yo una vez tenía un compañero de trabajo que el papá había fallecido por cáncer de colon. El hermano mayor había fallecido por cáncer de colon y mi compañero murió también de lo mismo. Evidentemente, cuando se repite tan marcado un suceso, ahí nosotros podemos inferir
que estamos ante una maldición familiar generacional que se va repitiendo de generación en generación, justamente. También hay una herencia de iniquidad, de pecado. ¿Sí? Iniquidad es pecado. Esto quiere decir que hay pecados que se repiten, ¿no?, de generación en generación. Ahora, puede ser que no siempre se repita el mismo pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá ya interviene los valores morales y éticos que cada persona pueda tener. Entonces, puede haber una herencia de iniquidad, puede haber una maldición familiar que se repite. Ahora, el pecado es la manifestación que cada uno de nosotros tiene en las distintas debilidades que presenta. Entonces, puede ser que mi papá haya tenido un pecado que tiene que ver con sus debilidades y yo puedo tener otro pecado, otro hábito de pecado que tiene que ver con mis debilidades, pero que la raíz sea la misma. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar un poquito más esto. Lo que uno siempre tiene que entender es que la raíz del pecado es la independencia de Dios. ¿Sí? No hay pecado si no hay independencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento independiente de Dios, lo que hago es hago mi declaración de independencia es: yo no necesito los principios de Dios para mi vida. Si no necesito los principios de Dios para mi vida, automáticamente voy a pecar. Porque todo lo que Dios dice que yo es bueno para mí, yo voy a decir no es bueno. Y voy a hacer justamente lo contrario. Ahora bien, como te decía, puede haber un padre que es alcohólico. Es un vicio. El alcoholismo es público, es visible, ¿se ve? Tal vez el hijo no sea alcohólico, pero tal vez tiene adicción a la pornografía. ¿Por qué? Porque sus valores éticos y morales le van a hacer no tener un hábito de pecado que sea visible al resto. Y ese hábito de pecado va a trabajar como vicio en lo oculto, en la intimidad, donde nadie lo ve. Pero termina siendo un vicio, termina siendo también una adicción. Lo que uno va a tener que descubrir en esos casos es cuál es la raíz de la autoestima personal que a uno le lleva a depender de vicios para sentirse bien. Entonces, no es el mismo pecado, o sea, entonces uno podría decir, no hay una herencia de pecado de padres a hijos, pero sí hay una dependencia, una raíz que genera vicio. Sí. Hay una raíz de iniquidad que también se pasa a las herencias. Por eso lo importante es que nosotros podamos cortar, ¿no? Cortar hacia nosotros y cortar a las generaciones que nos van a seguir. Eso es algo que es muy importante. Así como cortamos las maldiciones, ¿no? También es importante que nosotros podamos cortar y entregarle a Dios todo lo que es la iniquidad de nuestras familias, de nuestros antepasados, ¿no? Y poder cortar. Eso es algo que es importante que lo podamos vivir. Teníamos otro ejemplo. Sí, un ejemplo que puede ser un padre, por ejemplo, jugador, ¿sí? Que se gasta toda la guita porque quiere más plata. Sabemos que los juegos de azar son pecados, porque en realidad Dios nos llama a depender de Él, no de un juego de azar, ¿sí? Ahora bien, la raíz de este pecado es el amor al dinero, la ambición, querer más. Amo el dinero, quiero más. Ahora, puede ser que el hijo no sea un jugador, no se malgaste la plata, pero tal vez trabaja en exceso haciendo horas extras para ganar más dinero. Entonces, la raíz es la misma, amor al dinero. Ahora, uno va a tener una actitud de pecado, una actitud mala, y el otro va a tener una actitud de una apariencia buena, socialmente aceptada. Porque uno podría decir, ¿cuál es el pecado de trabajar? Ninguno. Al contrario, el pecado está en la vagancia, ¿no? Pero si el trabajo es en exceso y con la ambición de ganar más dinero, entonces la realidad es que hay ahí una dependencia, un amor al dinero que no se refleja a través de un pecado,
pero sí de una actitud de vida o de una costumbre de vida. Entonces lo que nosotros vemos es, en esa herencia generacional hay amor al dinero que se pasa del padre al hijo, pero la posición o el valor moral que la persona tenga puede marcar que no haya un pecado, pero sí haya una actitud que sea perjudicial, ¿no? Porque como te decía, esto influye en las áreas débiles de cada persona, ¿no? Hay una herencia y el área débil lo puede manifestar en pecado o en una actitud de vida que tal vez no es pecado, pero que termina perjudicando la vida familiar, la vida de descanso y todo. ¿Por qué? Porque se busca el dinero. Ama más el dinero que las otras cosas. ¿Algo para agregar de esto? No. Bueno, esperamos que todo esto haya aclarado algo. Y si no, bueno, llena de preguntas otra vez y veremos de poder responder. Bueno, pero como te decía al principio, cada una de estas preguntas puede disparar un montón y daría para tener seminarios de cada uno de estos temas. Pero bueno, la idea era generar en esto no un monólogo nuestro, sino también que haya un intercambio. Después, bueno, Iglesia, si a vos te pareció útil este modelo de armar este consultorio pastoral donde vos podés preguntar y nosotros podemos responder, manifestalo después en las redes y más adelante podemos hacerlo nuevamente, con las inquietudes y preguntas que vos tengas. Pero bueno, antes de terminar el encuentro de hoy, vamos a tomar un tiempo de oración. Así que Debbie va a estar orando por distintas necesidades de las familias, economía, salud, aquellas cosas que nos preocupan o que nos afligen, ¿sí? Así desterramos la aflicción de nuestra vida. Tomamos ese tiempo de oración, así que te invito a que ahí del otro lado vos puedas estar inclinando tu rostro. Si estás con tu familia, se pueden tomar de la mano y oramos juntos delante de nuestro Dios. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte en este tiempo, Dios, que vos intervengas en nuestras vidas. Señor, a veces nuestra rebeldía nos lleva a no darte ese espacio, Señor, nuestras excusas de no querer, Señor, seguir avanzando, de no querer crecer, Señor, nos impiden poder ver la realidad. En el nombre de Jesús queremos pedirte, oh Dios, que pongas en nosotros el querer como el hacer. Señor, que realmente trabajes en nuestras vidas. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos que vos intervengas. Necesitamos, Señor, que vos estés actuando. Danos la valentía. A veces no tenemos la valentía porque tenemos temor, Señor, de cómo van a ser las cosas. Tenemos temor a los cambios, Señor. Y tenemos tantas estructuras en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, Señor, que nos vemos como impedidos de poder avanzar. En el nombre de Jesús, oh Dios, queremos pedirte en este tiempo que vos estés ministrando nuestras vidas, ministrando nuestros pensamientos, ministrando nuestro carácter también, Señor, para que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, podamos escucharte en este tiempo, podamos entrenarnos, podamos aprovechar este tiempo, Señor, para que vos nos hables. A veces vamos delante de tu presencia con tantas quejas, Señor, con tantas quejas de cómo deberíamos hacer o cómo deberían suceder las cosas, Señor. Y nosotros queremos arreglar, Señor, nuestras vidas, seguir arreglándolas a nuestras maneras. Y te decimos a vos cómo deberían hacer. Y entonces ahí frenamos el obrar de tu presencia, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y queremos entregarte, Señor, este tiempo y queremos pedirte que vos intervengas. Queremos pedirte que vos actúes en medio nuestro, que vos nos estés ministrando y estemos hablando, Señor. Y que también se puedan silenciar y callar aquellas voces, Señor, que están alrededor de nuestra cabeza, Señor. Que nos determinan y nos dicen de cómo deberíamos hacer, Señor. Queremos callar también nuestra voz interna, Señor.
Queremos callar también nuestra voz para poder escucharte a vos. En el nombre de Jesús ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestras preocupaciones, nuestras cargas, Señor, pero también queremos callar, Señor, nuestra voz interior para poder escucharte a vos, Señor, y saber cómo andar, Señor, saber cómo caminar junto a vos. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada familia, Señor, representada. La bendecimos, Señor, te pedimos que vos estés supliendo todas las necesidades, Señor, Amén. que vos estés Señor. guardando, Señor. Hemos escuchado en este tiempo, Señor, los testimonios del obrar, de tu presencia, de tu Espíritu Santo en medio de las familias en cuanto a la provisión, Señor. Estamos agradecidos, Señor, porque vemos tu provisión. Señor, estamos agradecidos, oh Dios, porque vemos tu fidelidad, Señor. Vemos tus promesas cumplidas, Señor. Gracias. También estamos agradecidos, Señor, porque vos obraste milagros, Señor, y vas a seguir obrando milagros, Señor, porque haces que nuestra fe vaya en aumento en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte por tu fidelidad y por tu inmenso amor sobre nuestras vidas. Te damos toda la gloria, toda la honra, solamente es para vos. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. 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 Muy bien. Iglesia, bueno, esperamos que haya sido de bendición este tiempo. Y otra vez, si te pareció bueno y tenés inquietudes, usamos el WhatsApp de la iglesia 11 59 20 1500. Les recuerdo que esto no es un WhatsApp personal, es el WhatsApp de la iglesia 11 59 20 1500. Ahí podés mandar tus motivos de oración, ahí podés mandar estas inquietudes que vos puedas tener. Tal vez a partir de esto otros se animan a compartir inquietudes que puedan tener. Así que bueno, esperamos realmente que haya sido de bendición para tu vida, que esto sirva para que este tiempo de entrenamiento y preparación sea realmente un tiempo de entrenamiento y preparación en todos nosotros, que toda la iglesia nos estemos entrenando y preparando para lo que vendrá. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos. Mañana 9:30 tenemos el devocional. Así que bueno, mañana bien de madrugada, nos encontramos 9:30 para compartir un tiempo devocional y orar juntos. Que el Señor te bendiga y nos encontramos. Dios te bendiga.